del VIH-Sida. De manera que la carga viral se ha constituido en el parámetro más importante en el seguimiento de los pacientes. Actualmente, con la terapia triple, sabemos que esta tiene un efecto bifásico, por así decirlo, en la carga viral. Primero, hay una disminución de la carga viral bastante importante en la primera fase que ocurre rápidamente en días después del tratamiento. La segunda fase es un poquito más lenta y se demora semanas, y algunos argumentan que hay una tercera fase, una fase sostenida de la disminución en la carga viral. Entonces, les decía que la carga viral es el indicador más importante de la respuesta al tratamiento. Las células CD4 se demoran muchísimo, 3 meses o más, en aumentar en sus niveles. Consideramos que es una respuesta temprana favorable cuando la caída en la carga viral, las guías dicen de 0.5 a 1 logaritmo en las primeras 2 a 4 semanas. Sin embargo, nosotros en nuestra práctica consideramos 1 logaritmo la respuesta esperada. Y la respuesta sostenida, tenemos ahora la prueba ultrasensitiva de PCR para la carga viral, es menos de 20 copias por mililitro. La carga viral entonces debe medirse al ingreso del cuidado médico, al inicio del tratamiento antirretroviral y regularmente como parte del seguimiento. La carga viral, como la hemos conocido a través del tiempo, ha variado muchísimo en el nivel bajo de detección. Las primeras cargas virales que teníamos podían llegar hasta 400 copias y los pacientes que tenían menos de 400 copias se consideraban indetectables. Sin embargo, se han seguido persiguiendo mejorías en estas cargas virales, sobre todo que sean más rápidas, que sean menos susceptibles a la contaminación y más sensibles, como ahora tenemos el PCR en tiempo real, que tiene mayor sensibilidad, un rango dinámico más amplio y es capaz de detectar de 20 a 10 millones de copias, altos niveles de automatización, que es algo que se quiere para disminuir los costos, y muy importante porque tiene 2 blancos diferentes en la estructura viral, tiene una mayor capacidad para cuantificar diferentes tipos y subtipos del VIH-1, además del grupo M, subtipos A a H, los grupos N y O. De manera que esta es la nueva prueba que tenemos a nuestra disposición, el PCR en tiempo real. Sin embargo, cuando comenzamos a utilizar estas pruebas de mayor sensibilidad, nos damos cuenta que la respuesta de la carga viral es muy similar. Podemos ver un cambio bastante brusco y rápido en la primera fase y luego los pacientes van por debajo del nivel de detección. Sin embargo, durante el tratamiento, con bastante frecuente, vemos como pacientes que son adherentes al tratamiento, que vienen a la consulta, que están interesados, motivados para seguir adelante, tienen de vez en cuando aumentos en la carga viral cuando hacemos las pruebas de seguimiento. Estos aumentos de carga viral pueden ser de diferente magnitud y en realidad causaron mucha preocupación en los médicos y en los pacientes con VIH, porque muchos pacientes que habían estado no detectables por años, de repente comenzaban a tener cargas virales detectables. Y aquí tenemos una comparación de ambas, de la carga viral común por PCR en tiempo real en pacientes que tenían cargas virales previamente no detectables por la PCR convencional. Aquí en la horizontal tenemos la duración de la carga viral no detectable y la proporción de pacientes. Aquí mayores de 50 copias en negro, 40 a 49, menos de 40 y no detectable. Como ven ustedes, en todos los niveles del paciente tenían cargas virales detectables por encima de 50 copias, que no era lo que ellos estaban acostumbrados. Sin embargo, pacientes que habían estado en tratamiento por mayor número de años tenían una menor probabilidad de tener estas cargas virales detectables. De manera que nos ocupaba muchísimo nuestro tiempo tratando de explicarle a los pacientes
que todo estaba bien, aunque su carga viral ahora no era de menores de 50. Y era una tarea bastante difícil porque creó mucha ansiedad por parte de nuestros pacientes, muchos de ellos pidiendo que se les cambiara el tratamiento para algo diferente porque ya estaban acostumbrados a esa seguridad que les daba el saber que tenían cargas virales no detectables. Bueno, pasamos esa etapa de angustia simplemente con asesoría de los pacientes y afortunadamente varios estudios se dieron a cabo a tratar de dilucidar qué es lo que está pasando. Aún así, tenemos muchas dudas en relación a los diferentes conceptos, de manera que las guías terapéuticas actuales lo definen de la siguiente manera, y el doctor Ernesto se abocó a esto también en la mañana de hoy. Falla virológica está entonces definida como una inhabilidad de alcanzar o mantener la supresión de la replicación viral por debajo de 200 copias. Respuesta virológica incompleta, 2 cargas virales consecutivas de más de 200 copias después de 24 semanas de tratamiento. Repunte virológico, las cargas virales confirmadas por encima de 200 copias después de haber alcanzado la supresión. Y se introduce el término que ya tiene varios años en la literatura de blip virológico, episodios intermitentes de niveles bajos de viremia que son seguidos por supresión viral. Teniendo en cuenta que el objetivo del tratamiento es llevar a una carga viral por debajo de 20 copias, por lo menos en países donde este es la prueba que está en uso. Entonces, es muy importante hacer la distinción entre lo que es un blip que ocurre ocasionalmente y que va seguido de supresión y el fallo virológico o fracaso terapéutico. Y aquí estamos hablando de por encima de 200 copias. Sin embargo, ¿qué hacemos entre 50 y 200? Esa es un área en la cual realmente no tenemos una guía específica de qué hacer con estos pacientes. Se trata de fallo virológico, se trata de blip un poco más aumentados que los anteriores. Entonces, han habido varios estudios a través del tiempo tratando de dilucidar qué debemos hacer, qué debe hacer el clínico cuando tiene cargas virales ocasionales que no son blip, son un poquito más de 50, quizás 100, quizás 150 o incluso cerca de 200. Uno de los primeros estudios publicados en el 2008 es el estudio de la cohorte Athena de Holanda, que también el doctor Ernesto mencionó en otro contexto. Más de 4.000 pacientes que iniciaron la terapia antirretroviral altamente activa por primera vez. Todos esos pacientes habían alcanzado una carga viral indetectable después de iniciar la terapia, por lo menos en 2 pruebas consecutivas. La mediana de células CD4 fue de 390. La edad promedio de 39 años, un 71% de los pacientes mantuvo una carga viral indetectable. Sin embargo, el 29% sobre 1.000 personas presentó al menos un repunte pasajero de la carga viral. En la mayoría de estos blips, la carga viral fue baja. Sin embargo, en 5% de los pacientes, que fueron 369, tenían más de 1.000 copias. Y en el 82% la carga viral llegó a niveles detectables solamente en una prueba. La resistencia la observaron ellos en solo 1% de los pacientes con carga viral baja y en un 23% de los que alcanzaron aumentos mayores. Cambiaron el tratamiento en 52% de los pacientes con cargas virales de más de 1.000. Esto es importante porque las pruebas de genotipo actualmente pueden amplificar virus solamente en cargas virales de más de 1.000 copias. Nosotros en nuestra institución tenemos la ventaja de poder hacer genotipo con cargas virales de 500, por encima de 500, pero aún así no tenemos una manera confiable de amplificar el virus que esté entre 60 copias y 200 copias o incluso 300 copias. Muchas veces son intentos fallidos, mandamos las pruebas al laboratorio, el laboratorio nos carga un dinero por tratar de amplificar el virus y al fin de cuentas no tenemos ningún resultado. De manera que en nuestro hospital es un requerimiento ahora una carga viral de 500 o más para poder enviar las muestras para hacer el genotipo.
Otros estudios más recientes, este es del 2013, que se abocó a mirar las cargas virales bajas persistentes y falla virológica subsiguiente. ¿Qué pasa con estos pacientes? Fue una cohorte abierta de 2.416 pacientes con VIH en el Latin Quarter de Montreal. Incluyeron pacientes que tenían por lo menos una carga viral determinada en un mínimo de 1 año y solamente incluyeron pacientes después de 1999, cuando ya estamos utilizando las cargas virales con un límite de detección de 50 copias. Ellos definieron carga viral baja de entre 50 y 200 copias, falla virológica por encima de 1000 y agruparon a los pacientes en no detectables, menos de 50, viremia baja persistente de 50 a 199, viremia baja persistente de 200 a 400 o de 500 a 999. Y trataron de ver qué pasaba con la carga viral a los 6 meses, 9 meses y 12 meses. Aquí tienen el tiempo a la izquierda aquí de más de 1 año, más de 2 años, más de 5 años y las diferentes viremias en las columnas. Y como ven, la diferencia entre estar por debajo de 50 copias y llegar entre 100 y 99 es más del doble. Igualmente va aumentando progresivamente el riesgo de falla virológica subsiguiente, va aumentando a medida que la carga viral aumenta en un lapso de 6 meses. Hicieron lo mismo para 12 meses, creo que se saltó la de 9 meses, no sé, pero de manera similar encuentran un aumento bastante significativo a medida que la carga viral del paciente, que esos pequeños blip o pequeñas viremias tienen un significado importante y generalmente predicen la falla virológica con el tiempo. Una de estas era de 9 meses y la otra de 12 meses, me disculpan, pero así fue como quedaron al final. La incidencia acumulativa de falla virológica en este estudio fue menor con el tiempo y esto quizás refleja el tratamiento antirretroviral de la actualidad, de un tratamiento más potente, más fácil de tolerar y los pacientes se adhieren mucho mejor al tratamiento. Y aquí están, cada una de estas líneas son los diferentes grados de viremia, menos de 50, aquí tenemos de 200 a 499, esta es de 200 a 400 y esta es de 500 a 999. Todas de ellas fueron disminuyendo con el tiempo, pero mientras más alta es la viremia baja, mayores chances de falla virológica tienen los pacientes. Otro estudio que fue presentado en la conferencia internacional en Melbourne fue un estudio español de un cohorte multicéntrico por encima de 21.480 pacientes que iniciaron tratamiento, un grupo bastante joven con una edad, una mediana de 30 años y mujeres un 24%. Entonces, el éxito virológico lo definieron ellos como teniendo menos de 50 copias, fracaso virológico lo definieron con más de 200 copias en una prueba confirmada con una prueba subsiguiente de 200 copias y carga viral indeterminada cuando no podían predecir ni el éxito ni la falla virológica. Supresión persistente, otra vez, menos de 20 copias. Carga viral muy baja de 20 a 50, carga viral baja de 50 a 200 y carga viral alta transitoria por encima de 200 copias, pero sin reunir el criterio de falla virológica, es decir, no tenían una carga subsiguiente que tuviera ese número de copias. Para incluir estos pacientes, los pacientes debían estar en este estudio, deberían ser parte de la cohorte, deberían haber alcanzado por lo menos una carga viral no detectable en 2 pruebas consecutivas después de iniciar el tratamiento antirretroviral y haber alcanzado una carga viral de menos de 20 copias. En algún momento estos pacientes debían haber tenido un éxito terapéutico después de junio del 2009. El seguimiento fue de 21 meses, hicieron un análisis de regresión para investigar todos los factores asociados con el resultado final, hicieron también análisis de variables múltiples. Generalmente no hubo el nadir de CD4, ser hombres que tienen sexo con otros hombres, usuarios de drogas endovenosas, realmente no tuvo una correlación estrecha con el éxito del tratamiento o la posibilidad de alcanzar
cargas virales de menos de 20 copias. A pesar de que el número de pacientes que tuvo cargas virales detectables fue muy poco, igualmente podemos ver cómo el aumento en estos repuntes virológicos o cargas virales estuvieron correlacionados con un fracaso, mientras más alta fue la carga viral. Obviamente los números son pequeños, pero yo creo que ilustra también este problema que el clínico está enfrentándose. En nuestra práctica nos damos cuenta en muchos casos, pacientes que cuando van a venir a la consulta, de repente tienen una carga viral de 200, ellos se alarman, yo me tomo el medicamento, hay que repetir la carga viral en 2 semanas, cuando regresan en 2 semanas, invariablemente la carga viral está no detectable. Caso curioso. De manera que pensamos que parte de estos aumentos pequeños de viremia pudieran ser escapes en la adherencia del paciente. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar nosotros esta posibilidad de fracaso terapéutico? Lo primero que debemos hacer es estimar la adherencia. Tenemos años dedicados a esto y no nos deja de sorprender la cantidad de estrategias que el paciente tiene a su mano para aparecer lo más adherente posible, cuando muchas veces después admiten que no han sido tan adherentes como ellos han reportado. Y realmente nos basamos en el autorreporte porque es la mejor herramienta que tenemos. Hemos utilizado con el tiempo pastilleros electrónicos que solamente nos indican cuándo el paciente abre el pastillero, pero no indican cuándo el paciente consume el medicamento. Hemos utilizado conteo de pastillas, hemos utilizado los récords de la farmacia cada vez que el paciente va para retirar su medicamento, y ninguno de ellos se acerca al autorreporte del paciente. El abuso de sustancias es otra cosa que hay que investigarla porque está muy íntimamente correlacionado con la falta de adherencia. Condiciones de vida del paciente, si el paciente no tiene apoyo familiar o social, tiene mayor tendencia a la adherencia pobre. Algunos otros problemas, especialmente los problemas de salud mental, que también aludimos a ellos en la mañana, que realmente tienen un impacto bastante importante en la adherencia y el apego con los cuidados médicos. Investigar interacciones de medicamentos, pacientes que están tomando otros medicamentos que interactúan con el citocromo P450 pueden estar ocasionando interacciones con los medicamentos antirretrovirales, y examinar la tolerabilidad del tratamiento. Si un paciente que se siente medianamente bien comienza a tomar un medicamento que le da náuseas todos los días, que le da diarrea, muy probablemente no va a ser adherente. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer a priori con los pacientes para tratar de combatir los efectos colaterales. Revisar la historia antirretroviral del paciente, saber qué ha tomado el paciente en el pasado, verificar los resultados de las pruebas previas y actuales de resistencia para estar seguro que el paciente no está fallando porque el régimen no es adecuado para el paciente. Ahora, mucho más importante de asesorar el fallo terapéutico una vez que ocurre es tratar de prevenirlo. Y para prevenirlo, una de las cosas fundamentales, por lo menos en nuestro medio de altos recursos, es de obtener la prueba de resistencia al momento del diagnóstico. Yo sé que aquí en Colombia las guías aconsejan algo diferente. Nosotros tenemos una proporción de resistencia adquirida de hasta un 16%, fundamentalmente con los no nucleócidos. Y como los no nucleócidos es uno de los esquemas terapéuticos de inicio, nos interesa muchísimo saber si el paciente tiene resistencia antes de comenzar el tratamiento. Si el paciente no decide iniciar tratamiento inmediatamente, tenemos que repetir la prueba de resistencia inmediatamente antes de iniciar la terapia, porque pueden haber cambios en el genotipo. Las opciones para tratamiento deben discutirse con el paciente. El paciente debe formar parte del equipo decidiendo cuál es quizás el mejor esquema para su situación, por la ocupación del paciente, efectos colaterales que estén dispuestos a combatir, y otras circunstancias que solamente el paciente tiene en su mano poder tomar esas decisiones. Y muy importante, escoger el esquema más simple que se adapte a su paciente.
Hemos sabido a través de los años los inhibidores de proteasa que tenían tomas múltiples durante el día. Esos medicamentos realmente no eran apropiados para la adherencia. Los pacientes tenían dificultades increíbles. Al mismo tiempo teníamos pacientes que ponían el despertador y cada 4 horas tomaban AZT cuando dábamos cantidades de AZT tóxicas para nuestros pacientes porque sabían que no tenían otra salida, que era o morirse por SIDA o hacer el intento de tomar el AZT. Las cosas han cambiado mucho y el paciente quiere un esquema simple, un esquema que de ser posible sea una pastilla solamente una vez al día y que no le cause ningún efecto colateral. Entonces, antes de comenzar el esquema terapéutico hay que concientizar al paciente sobre la importancia de la adherencia y yo creo que esto no puede enfatizarse lo suficiente. Educar al paciente en los efectos colaterales y cómo combatirlos. Por ejemplo, el tenofovir es algo que sabemos que causa náuseas y en la experiencia de nuestra práctica lo vemos con mayor frecuencia en las mujeres y en mujeres de carga de peso menor, de bajo peso, de manera que les damos un antiemético de una vez con la prescripción para tenofovir, porque sabemos que es una de las causas por las cuales van a abandonar el tratamiento. Y también nos abocamos a identificar las barreras de la adherencia para tratar de solventarlas antes de comenzar el tratamiento. Aquí tenemos los predictores positivos y predictores negativos de adherencia. Positivos, disponibilidad de apoyos emocionales y prácticos, habilidad para introducir el tratamiento en su rutina diaria, y esto es fundamental, que el paciente comprenda que la falta de adherencia conlleva a la resistencia, reconocer la importancia de cumplir bien con todas las tomas y todas las dosis y de que no tengan efectos adversos con la medicación o que los podamos tratar, porque si no es muy probable que abandonen el tratamiento. Predictores negativos incluyen la falta de confianza en el médico, presencia de enfermedad mental, drogadicción activa, incluyendo el alcoholismo, bajo nivel de formación y o dificultad del paciente para identificar la medicación. Y esto es clave, incluyendo en pacientes que tienen bajo nivel de formación, ellos si están adherentes se acostumbran y pueden, si no pueden decirle el nombre, pueden apuntar en un gráfico cuáles son los medicamentos que están tomando. Y dificultad de acceso a los cuidados médicos básicos o a las medicaciones. Durante el tratamiento, ¿cómo prevenimos la falla terapéutica? Bueno, evaluando periódicamente la adherencia con el autorreporte, identificando las barreras y tratando de solucionarlas. De nuevo, trastornos psiquiátricos tienen un valor predictivo y están bien altos en la lista. Y la falta de recursos. Monitoreamos también la carga viral, que lo estamos haciendo cada 3 meses y lo seguimos haciendo cada 3 meses hasta que el paciente tenga por lo menos 3 años no detectable con adherencia sostenida. Esos pacientes entonces podemos pasarlo a un esquema de monitoreo de cada 6 meses. Monitoreamos también los síntomas y enfermedades concurrentes porque muchas veces tienen mucho que ver con que haya o no falla terapéutica y repetimos la prueba de resistencia si hay carga viral por encima de 500 copias, antes de seleccionar el esquema nuevo de tratamiento. Tenemos que definitivamente planificar para el éxito, no para el fracaso. Hay muchas medicaciones a nuestra disponibilidad, pero no todas tienen el mismo valor de éxito y el mejor esquema, el esquema con la mayor probabilidad de éxito es el primer esquema terapéutico. Gracias.